fue el papá de Victoria Villarroel. Aquí la historia de su participación heroica, durante la Guerra de Malvinas, en la batalla de Monte Kent. Cabe recordar, que en este combate, los comandos argentinos, por muy poco casi ganan la guerra, debido a estas operaciones, ya que era la llave para entrar a Puerto Argentino. Y los británicos, hubieran pedido la retirada, a las tropas del brigadier Wilson, que venían por el sur. La compañía Comandos, fue creada en plena guerra, constaba de unos pocos hombres. Según los historiadores británicos, fueron las tropas especiales más profesionales de la guerra, y que de haber incursionado mucho más, de seguro le hubieran dado la victoria al ejército argentino, y hoy las Malvinas hubieran sido argentinas. Promediando el conflicto, las compañías de comandos 601 y 602, planearon una operación consistente en desplegar patrullas en los montes alrededor de Puerto Argentino, las que habían de permanecer en estas elevaciones, dejándose sobrepasar por la ofensiva británica, para atacar al enemigo por la retaguardia. El 29 de mayo a última hora, helicópteros transportaron las fracciones a sus destinos. Habiendo ya una patrulla en Big Mountain, y otra en el Monte Simon, un grupo de la 601, al mando del teniente Brizuela, desembarcó en el Monte Estancia, una parte de la segunda sección de la 602 de Fernández, bajó en Bluff Peak, un poco lejos descendió el resto de la segunda sección, al mando del capitán Eduardo Villarroel, y la tercera sección de Ferrero, bajó cerca del Monte Kent. Los jefes de las compañías, con el resto del personal y el material pesado, habrían de unirse a estos el día siguiente. Los efectivos de Ferrero, que ascendían el Bluff Cove, cayeron bajo una emboscada del SAS. El desesperado capitán, no pudo reagrupar su patrulla, pues la arremetida británica acabó con toda posibilidad de resistencia, y todos los efectivos desconcertados, corrieron en retirada bajo la oscuridad. La fracción de Villarroel, que debía posicionarse en el Monte Kent, advirtió el ataque británico, y optó por marchar al Monte Estancia, ya que su objetivo original ya estaba ocupado por el enemigo. Fernández por su parte, aguardó al amanecer para enviar un equipo de reconocimiento a Bluff Cove. Los miembros de dicho equipo, Teniente Primero Márquez, y el Sargento Primero Blas, murieron superados en número a poco de ingresar en la zona. Mientras tanto, en Moody Brook, los helicópteros con el resto de la fuerza de comandos, estaba retrasada por reiteradas alertas de ataque aéreo. Hasta que al mediodía, uno de los emboscados, que venía aquí desde el sector del combate, informó de la situación al mayor Rico, quien de inmediato suspendió todo. Recién al atardecer, la plana mayor logró establecer comunicación con Fernández, a quien le ordenó replegar. Las compañías 601 y 602 prepararon un convoy de jeeps y motos, que rescató una gran parte de los efectivos que quedaban en el campo de batalla. Entretanto, el resto regresó marchando por sus propios medios. Así las cosas, para el mediodía del 1 de junio, todos los comandos habían regresado a la base, o por el contrario habían muerto. A continuación, veremos fragmentos de un documental británico, donde el comandante del SAS, admite este encuentro con las tropas de Eduardo Villarroel. Y también en partes, relata que por este suceso, Gran Bretaña, por tan solo 10 minutos de demora, podrían haber perdido el conflicto, culpa de estos comandos que rodeaban el monte. También, oiremos el testimonio del teniente Fernández, uno de los compañeros de Villarroel, a cargo de la 602. Speaking publicly for the first time, the then commanding officer of the SAS reveals how close the task force came to defeat. To say it was down to 10 minutes that we might well have lost the war. British troops were now 50 miles from Port Stanley. But the small SAS patrol on Mount Kent was just 10 miles from the capital. Such an advanced position, free of the enemy, focused the minds of the land commanders now ashore. Mount Kent is rather like the top of a stairway leading down to Sandy. It's the highest mountain in the area. Once you're up there, it's downhill all the way. So Mount Kent, to my mind, was the key to this whole thing. Julian Thompson and Michael Rose wanted to act fast,
and moved troops up to secure the mountain. And we should have moved on the 25th of May, 4 days after the landing. From there, the British artillery could shell all their positions. But the advance to capture Mount Kent was about to stall due to the biggest logistical disaster of the war. Lieutenant Colonel Jones, Captain Wood, Captain James, Lieutenant Barrett. People say, retrospectively, that it was a great psychological blow to the Argentines, but the psychological blow was not nearly as great as it would have been had an artillery batteries from Mount Kent been closing down every single Argentine defence position with observed artillery fire. With the advance on Port Stanley delayed by the assault on Goose Green, and as 5th Brigade prepared to disembark in San Carlos Water, the small SAS force on Mount Kent was discovered by the Argentinians. Because we hadn't moved to Mount Kent when we should have done on the 25th of May, the Argentines had already flown in some special forces units to knock us off the top of Mount Kent. Julian Thompson ordered Marines from 4-2 Commando forward by helicopter to take Mount Kent. We were hugging the ground, the helicopter was getting thrown from side to side, everything's in pitch black. We're going 60 kilometres into no man's land here. Are we going to be fighting for our lives as soon as we jump off? We pile out the chopper and there's a firefight in progress and tracers streaking all over the place. I was absolutely terrified. I just huddled behind a rock, wondering at what moment I'd meet my maker. By the time we got there, the Argentine Special Forces were almost up onto the ridge from which they could have brought direct fire down onto the landing helicopters. Then, as Julian Thompson said, it would have been game over. Si la operación hubiera salido 10, 15 minutos antes, posiblemente nosotros hubiéramos estado en fuerza superior en el lugar y las fuerzas británicas hubieran estado llegando en su forma más vulnerable dentro de los helicópteros, sujetos al fuego de nuestra gente desde tierra. So it was down to 10 minutes that we might well have lost the war. After a fierce fight, the British drove off the Argentinians from the peak.